Bien, comenzamos el video 4, turbomáquinas de este primer bloque. ¿Listo? Estábamos presentando un ítem para facilitar la visualización geométrica real de las turbomáquinas. ¿Bien? Bien. Compartamos. Ujú. Sí. Por ahí nos habíamos quedado. Un poquito más. Muy bien. Ahí, compañeros. Suficiente. ¿Listo? Me parece. ¿Eh? Me observan. Listo. Muy bien, compañeros. Ahí estamos. Esperamos. ¿Listo? Muy bien. Sí, nos habíamos quedado en la visualización, listo, de turbinas. Pelton, Francis, ya. Ah, y una turbina Francis con su eh, corona de eh, el rodete de la turbina Francis y ¿cuál es el nombre de esto? Listo, conducto de distribución, ¿no? Conducto de distribución. A la vez que también tienen en la turbina Francis un cambio de orientación según el caudal de ingreso. Ya veremos. Estamos visualizando. Ya habíamos procurado que esto te lleve a la visualización de las turbinas, la Mitchell Banking, la Pelton, más Pelton, más Pelton, más Pelton, más Pelton con sus inyectores, ¿no? Controlados por aguja, ¿no? Ah, la turbomáquinas es esta joya, ¿cierto? Nada más. Bien, Francis, Francis y su corona de inyección, el inyector o distribuidor, Francis, Francis, hélice, turbina de hélice, el flujo por acá hace mover y hay una entrega del fluido al sólido de energía. Bien, ahí habíamos quedado. Ya te dije que esta últimas 2 o 3 transparencias del 1.6 es para terminar la visualización. Sí, todas son turbinas Francis, pero con diferente valor de lo que después vamos a llegar a conocer bien, qué es el número característico que en el marco de el método de análisis semejanza caracterizan el grupo de familia de turbinas con semejanza geométrica, cinemática, dinámica, de relaciones de masa. Esto que nos permite científicamente usar data antigua experimental en el diseño. Listo. El método de análisis y semejanza. Muy bien. Una turbina con NS de 45, aquí en este plano que corta al eje, un plano axial, listo, el desarrollo de del álave, que pudiendo no ser plano, al pasar por un plano que contiene al eje Z. Venlo pues, ¿qué es contener al eje Z? Al eje Z, al eje de la turbina. ¿Listo? O sea, al contener al eje de la turbina, ¿listo? El álave, al pasar por él, se dibuja. Muy bien, se desarrolla, dice, no lo mencionan
también con ese término. Acá, ahí está el álave. Esta es otra turbina Francis de NS80. Otra turbina Francis. Acá está el comienzo y el fin del álave. Listo. Mira, y llegamos a la turbina de hélice. Puedes quedarte, parar el video y quedarte, ¿no?, en esta ilustración de turbinas de hélice con diferente S que conlleva a diferente tamaño, diferentes grupos adimensionales de forma. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Pero esto está aquí solo cumpliendo la misión de dar visión espacial, geométrica. Listo, ¿ve? Es el distribuidor. ¿Qué? El distribuidor. ¿Dónde va? Va antes de que el flujo llegue a la turbina, al rotor. Listo, el distribuidor. Y aquí queremos, ¿no? Pusimos la figura para ver que en las turbinas Francis, el distribuidor, el distribuidor no rota, pero sí puede cambiar el ángulo con que se establecen los álabes del distribuidor para, según el caudal, orientar adecuadamente en el campo de velocidades que va a jugar con el principio de intercambio energético adecuadamente, ¿no? Bien, el distribuidor de una Francis, periferia de la visión geométrica. Una turbina de hélice, otra turbina de hélice. Kaplan. Listo. Interesante, un distribuidor, ingresa, llega, hace mover el hélice. Profesor, un salto de NS, ¿no? Las NS son turbinas de alta, las turbinas Kaplan, las que llegan a tener forma de hélice, son turbinas de alto NS, ¿no? Nos va a hablar, sí, voy a hablarles clara y bien o sea, pertinentemente del NS en turbinas. Sereno. La aplicación del método de análisis de semejanza en turbinas lo vamos a desarrollar nítida y tranquilamente. Bien, profesor. Y llegamos a la 1.7. Llegamos a la 1.7. Muy bien, compañero. Ejes de referencia. Ejes de referencia. Y planos de referencia. Sistema coordenado de referencia adecuado para describir las velocidades, ¿no? Ejes de referencia se refiere a los sistemas coordenados de referencia, por ejemplo, IJK, en cómo van a estar, ¿no? De repente coordenadas polares, para, para enunciar las velocidades absolutas relativas, ¿no?, y de arrastre de las partículas fluidas. Muy bien, muy bien. Con eso vamos a hacer clasificación de las turbomáquinas hidráulicas según la dirección del flujo. Pero ya usted nos ha estado haciendo ver flujos que se van de forma solo radial, solo axial, flujos que se van en el impulsor de forma radial, de forma axial a la vez, todas además con su componente tangencial. Y ya he estado introduciendo desde la visión geométrica en el impulsor cómo va el fluido dentro del impulsor. Hay fluidos que solo permiten que el fluido vaya radial, abriéndose, no tienen componente axial en la dirección del eje, todos tienen componente tangencial, porque los álabes lo hacen también en que gire, no tangente a la circunferencia de giro del impulsor. Ya, cuando volvamos a pegarnos a la forma que nos lo alcanza el doctor cooperante Giovanni Zucchi, acomodaremos un ordenamiento científico mucho más cuidadoso, pero utilizando, ¿no?, o sea, haciendo una
algunos aportes a esa entrega del doctor Giovanni Zucchi, por ejemplo, la visión espacial geométrica, que cuánta falta o reclamo o necesidad aparentemente se presenta, te hago, ¿no? Te ayudo a tener ese, ese asunto. Muy bien ahora. Mira, eh, en esta página, en esta diapositiva, nos definen rodete, rotor, que va a ser el impulsor con el nombre más formal que se tiene, ¿no? El impulsor. El rodete o rotor o el impulsor, en el que tiene lugar el intercambio energético. ¿Oh? Está en lo que estamos diciendo. Es el órgano principal de la bomba de las turbinas, cierto. Consta de ádlavas, correcto, que dividen el espacio total en conductos iguales por donde circula el fluido. Álaves en el rotor hace unos canales, unos conductos donde circula el fluido. Aparte, ese rotor gira, ¿no? Bien, bien, bien. 172. Velocidades absolutas, velocidades relativas en turbomáquinas. ¿Pero de quién? Las velocidades, ¿no? Absolutas y relativas, claro, del fluido. Y velocidades de arrastre también debería poner entonces, claro. Se sobreentiende. Del fluido. Y van a descomponer cada una de ellas en IJK. Pues, ya veremos también eso. O en polar, en radial, en ER, EFI y EZ, ¿no? O sea, en coordenadas cilíndricas de repente. Vamos a verlo. Muy bien. Pero veamos sobre velocidades absolutas y relativas del fluido en el impulsor. ¿Listo? Mira, se refiere a esto. Imagínate, tenemos un álave, dos álabes, no en el rotor circular, sino en una especie de rotor longitudinal. ¿Listo? Primero que no se mueve el rotor. Este rotor se va a mover longitudinalmente, como con la velocidad U. ¿Listo? Entonces el fluido va de 1 a 2 y este sería, si no se mueven los, el, los álabes juntos todos en el rotor, que este es un rotor que hace movimiento longitudinal, una simplificación para entenderme, compañeros. Si no se mueve el rotor, los álabes, el fluido pasa por esos conductos desde la entrada hasta la salida y esta es su trayectoria que da la velocidad absoluta. Esta es una trayectoria 1-2, que sería la velocidad absoluta cuando el rotor está sin movimiento. Ahora imagínate que estos álabes en este rotor longitudinal se desplazan con velocidad U. Primero decíamos que están estáticos, de nuevo. Tenemos álabes en un rotor longitudinal sin desplazarse. Hay un fluido que va por esos conductos entre álave y álave que hace ese desplazamiento, que es su desplazamiento del movimiento absoluto. Si estos álabes, todos puestos en el rotor, que esta vez es longitudinal, mientras avanza por el conducto, el conducto se desplaza. Y es cierto, mientras avanza se desplaza y este 1, 2' sale el verdadero, llamemos verdadero al movimiento absoluto, visto desde un ente afuera del movimiento afuera del movimiento del rotor, longitudinal en este caso. No parado en el rotor, sino afuera. Si el rotor está quieto, este es el camino absoluto. Si el rotor longitudinal se traslada, mientras avanza, se traslada, avanza, se mete por el conducto, pero todos los álabes se mueven, termina 1, 2' siendo la velocidad absoluta. Interesante. Pero si yo, aunque se esté moviendo los álabes, en este caso longitudinales, he hecho una simplificación
Interesante, ¿no? Un caso de simplificación del fenómeno para que sea entendible. Si yo me paro moviéndose los álabes, longitud, yo me paro como en los álabes, en el rotor como referencia, yo no me doy cuenta que me estoy moviendo y seguiré viéndolo como, o sea, así en una línea así, aunque no, yo estoy parado en los álabes se mueven, pero yo seguiré viendo que el fluido se va por mi conducto entre álabe y álabe. Entonces, mm, lo que antes era la velocidad absoluta, estando estáticos los álabes, es la velocidad relativa, estando los álabes, el rotor moviéndose. Interesante forma de explicar. Es que el libro de turbomáquinas, en este caso, me parece que es el gran texto eh, Fleiderer, de Fleiderer, el mago de las turbobombas alemán. ¿Listo? Entonces, ¿para qué él piensa que tú no estás dominando, o sea, que puedes no estar dominando mecánica racional? Y en mecánica racional uno esto lo trabajamos, ¿no? En los videos aquí, y te he dado el curso de mecánica racional uno en videos perfectamente. Movimiento absoluto y movimiento relativo de una partícula o sistema de partículas respecto a una referencia fija y respecto a una referencia móvil. ¿Está? Bien, bien. Por eso, acá al comienzo de la 172 decíamos que íbamos a trabajar velocidades absolutas y velocidades relativas en turbomáquinas. Ya, primero en un conducto entre álabes en reposo. Y habíamos puesto los álabes como si no fuera en un rotor, sino longitudinalmente. Listo. En un conducto entre álabes en reposo recorre una trayectoria absoluta 1-2. 1-2, ¿no? Y es ya determinada por la forma del conducto. ¿Listo? 1-2, y era una trayectoria absoluta, pero cuando el rotor está, no, en este caso el rotor longitudinal está en reposo. En un conducto entre álabes que se mueven con movimiento traslatorio, ¿ves? Ese artificio simplificativo para ayudar a entender que se mueve con una velocidad U, el rotor longitudinal, listo los álabes, el movimiento del fluido en relación al conducto seguirá siendo el mismo, 1-2. Claro, pues porque yo parado en los álabes, aunque estos se estén desplazando, yo al agua lo veo irse por el conducto normal. Yo no me doy cuenta que estoy parado y moviéndome. Soy la referencia en el espacio móvil creado por el impulsor. Así se trabaja en mecánica racional. Estoy en el espacio creado por el rotor longitudinal y entonces solo veo el agua que se va por los conductos. Yo ya no me tomo, no siento que me estoy moviendo. Está claro, pobre, el alguien que piensa explicarte turbomáquinas que requieren movimientos absolutos y relativos sin que tú sepas movimientos absolutos y relativos desde la mecánica racional, ¿no? Recomendable, claramente, obligatorio ir a mecánica racional. Pero sabiendo que ya lo sabemos, seguimos. El movimiento del fluido en relación al conducto seguirá siendo 1-2. 1-2 es la trayectoria relativa, así se verá. Listo. Y su movimiento absoluto con relación a unos ejes afuera, unos ejes que están afuera, ¿no? Afuera del rotor, ¿no? De este rotor longitudinal, verá pues que el fluido se va ahora avanzando por el conducto y avanzando, bajando en el conducto y avanzando longitudinalmente. Y 1-2' será la trayectoria absoluta. Por eso, y la de arrastre, claramente la de arrastre es el movimiento de un punto que coincide con la partícula del espacio móvil, de un punto del espacio móvil que coincide por las partículas. Esa era la mejor definición. Y por lo tanto, claramente, porque todos los puntos de este espacio móvil no es siempre así, pero en este caso todos los puntos del espacio móvil se mueven con U, esto viene a ser la velocidad de arrastre, esto la velocidad relativa, listo, y claramente la velocidad de arrastre más la velocidad relativa es la velocidad absoluta, la que se ve el fluido, ¿verdad?, desde afuera, desde un eje fijo. No, yo no voy a hacer una simplificación, una
simplificación sosa, no simplificación sosa, no de creer que te doy mecánica racional, sin que tú sepas, no, que te doy turbomáquinas sin que tú sepas mecánica racional. No, no damos mecánica, turbomáquinas sin que tú sepas mecánica racional. O sea, es forzar a caer en ridículo, no suponer que puedes, no haciendo mil esos esfuerzos más que este todavía, para que veas cómo explico, qué es U. Ah, sí, el U más el W, más lo que avanza, más lo que ingresa es el verdadero movimiento. Sí, es fácil, claramente en velocidad, la que llamamos rigurosamente arrastre, más la relativa y la absoluta. Pero ya con aceleraciones no, pues. La aceleración de arrastre más la aceleración, disculpa, la aceleración de arrastre más la relativa no da la absoluta. Te falta la de Coriolis. No se puede, compañero. Hay que saber mecánica racional. Lo disculpe, claramente. Pero ¿y qué hacemos en las realidades que no sepan mecánica racional y cómo le damos turbomáquinas? No se ha podido dar nunca. Se ha fallado. Es falso suponer que se pueda dar endogenización de turbomáquinas sin mecánica racional previa. ¿Entiendes? No. La realidad ha dicho que cualquier supuesto de jugar así no lleva nada. No es que yo decida, es que la realidad determina. Por eso ahora, más seguros de nosotros, te decimos, trabaja tu mecánica racional, como ya lo tienes, y ahora seguimos en turbomáquinas. Y claramente, con turbomáquinas entendemos, con mecánica racional, entendemos que la de arrastre, que es la velocidad de un punto de espacio móvil que coincide con la partícula en toda esa definición completa, más la velocidad relativa de la velocidad absoluta. Muchas veces a la de arrastre la llaman U, C a la absoluta y W a la relativa. ¿Listo? Y con esta simplificación que solo falta Coriolis con aceleración, pero sí en velocidades, lo que va entrando más lo que va avanzando es el verdadero movimiento. Así no, así no se trabaja la relación entre absoluto, o sea, una casualidad simple, pero que se hace simplón si lo usamos así. Es una situación simple, ¿no? Y yo me muevo en un barco, el barco se mueve, ¿cómo se ve, cómo me veo yo desde una isla? Me veo en la suma de lo que yo me muevo respecto al barco, más lo que se mueve el barco. Absoluto más relativo, más de arrastre, absoluto, sí, sí, no. Y si el barco tiene giros y después con la aceleración, hay que saber mecánica racional. Y el mundo de las turbomáquinas es movimiento respecto al rodete, movimiento respecto al exterior. Velocidades relativas, que son importantísimas y a veces fáciles de calcular, con las de arrastre, fácilmente, con esas dos podemos llegar a las absolutas. El mundo de las turbomáquinas es un mundo de movimiento relativo. Así es, desde siempre. No porque yo lo haya hecho así. Esto es así. Yo soy el guía del museo, riguroso de esa realidad, en un proceso de endogenización normal, como en cualquier país del mundo serio. ¿Listo? Muy bien. En un conducto, en un conducto entre los álabes que se mueven con movimiento translatorio. El movimiento del fluido en relación al conducto seguirá siendo 1,2 en relación al conducto. Y a veces ahí está el gran problema del movimiento relativo. El movimiento absoluto con relación a los ejes fijos fuera, ¿no? Fuera del impulsor, la trayectoria será 1, 2'. Sí, está bien dicho, pero entender que con esto te libras de mecánica racional, no. Muy bien, muy bien. Ahí está nuestro caso de que los álabes sean longitudinales. Esa simplificación sí se puede hacer, ¿no? Listo, como en fluidos enseñábamos un álabe en movimiento y después lo puse en cucharitas y muchas cucharitas de Pelton haciendo un arco que es casi una recta y sale el principio de funcionamiento de la primera turbina Pelton, ¿no? Mecánica de fluidos. Ahí tocaba fluidos, el método volumen de control a una aplicación de intercambio energético en un álabe.
ahí se hace. Están en videos también el curso accesible, absolutamente libre para ti. Muy bien. A, el fluido circulando por un enrejado en reposo. Línea recorriente 1, 2. En movimiento 1, 2'. Composición de velocidades. A. Sí, pues la mecánica racional nos enseña perfectamente eso, que la velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa, velocidad como vector, más la velocidad de arrastre. Listo, del punto del espacio móvil que coincide con la partícula que estás evaluando sus velocidades absolutas y sus velocidades relativas respecto de un sistema, respecto de los ejes móviles, por ejemplo, respecto al rotor, como pones 3 ejes en el rotor y asumes que no están girando, el espacio móvil solamente tiene movimiento rotatorio en este caso, no tiene movimiento traslatorio. Según mecánica racional no tiene tau. Todo eso tienes que saber. El movimiento absoluto. Oye, mira, al absoluto le llaman B como cierta literatura norteamericana le llama C a las velocidades absolutas. W es típico para llamar a las W relativas y U es típico para llamar a las velocidades de arrastre. Nosotros llamamos VR, V ¿no? V de arrastre. Listo, bueno, B relativo, B de arrastre, CBW, en diferentes clásicas simbologías de diferentes literaturas del mundo para las turbomáquinas. ¿Listo? El principio fundamental del movimiento relativo se le llama a esa expresión. Absolutamente práctica, pragmática y comprensiva de la realidad física. El espacio no existe, el movimiento no existe si no tenemos en cuenta los diferentes espacios de referencia. Mecánica racional, pero así es. Sí. Seguimos. Muy bien. Ah, sí, pues. Habíamos puesto álabes, uno más allá, como si fueran los álabes puestos longitudinalmente. En el caso de turbomáquinas, el movimiento del rodete y por lo tanto el de los conductos formado por los álabes consecutivos no es un movimiento de traslación, sino un movimiento de rotación. Aquí están. Lugar de ser, un álabe, otro álabe, otro álabe y otro álabe, es, es, es. Un álabe, otro álabe, otro álabe, otro álabe, otro álabe, otro álabe. Entra de aquí, aquí entra horizontalmente y se abre radialmente. El fluido entra por acá y se va por esta canalización. Igual como antes iba por una canalización, un álabe, otro álabe y el fluido por acá. Si el rotor no está rotando, listo, este movimiento es el movimiento absoluto. Si yo me paro en el rotor, aunque el rotor esté girando, yo giro, estoy parado en el rotor y estoy girando con él. Y yo veo que el fluido, yo no me doy cuenta que estoy rotando y el fluido va por el canalcito entre los álabes. ¿Listo? Es el movimiento relativo. Y en la verdad, mientras va por el canalcito, por el giro del rotor, el fluido hace una espiral, ¿no? No solo hace una apertura por el canal, sino gira y tiene movimiento tangencial y hace un avance radial, si esto fuera así, que se abre radialmente, porque a veces se abre radial y también se va axial, ¿cierto? Se abre y se va para allá, y además gira porque los álabes lo empujan, uno empujaba al otro, ¿cierto? Y hace que el movimiento sea de 1 a 2', como veías en la simplificación. Entonces, acá decíamos que ya los álabes no son el primer álabe, el segundo, y en el canal, aunque se esté moviendo, yo parado acá veo que el agua se va por el canal, movimiento relativo. ¿Listo? Entonces aquí el álabe es un álabe, otro álabe, otro álabe, otro álabe, otro álabe. Listo. El movimiento del rodete y por lo tanto el conducto formado por los álabes no es un movimiento traslatorio, sino rotatorio. Claro.
Y la velocidad de cada álave, el U, o sea, el U con que se movían los álabes. El U es el tangencial, pues. Y la magnitud de U es pi de n. N es revoluciones por minuto, ¿no? ¿De qué es de? Aquí hay un error. Revoluciones. Ah, claro. Radio. Mm, correcto, compañero. No había, pero qué bueno que haya habido un error, ¿no? En las transparencias. Estoy corrigiéndolas, las había dejado ya guardadas hace algún tiempo, dictaba todos los cursos en forma presencial y ahora estoy creando este curso en videos. No había reparado en esta ecuación. El U es simple, es eh, el movimiento. El movimiento del espacio móvil es un movimiento dicho que no tiene traslación, sino solo rotación. Y en movimientos de rotación, el movimiento, si lo trabajamos en radianes, ¿cuál es? El arco, ¿entiendes? El arco. Entonces, el arco es pi por alfa. Si yo multiplico el ángulo por el radio, da el arco. Listo. El arco entre unidad de tiempo, entonces, velocidad angular por radio, esa es la velocidad tangencial. Entonces, este debe ser radio. Y el n por el pi, si es radianes sobre segundo, entonces el ángulo para convertir radianes a segundo, de ahí está que tengo que multiplicar, utilizar que 2 pi radianes es igual a 300 revoluciones. 2 pi, 2 pi, diámetro sobre 2. Entonces se va entendiendo. Diámetro sobre 2, lo dejo mejor, es diámetro sobre 2 y 2 pi por revoluciones sobre segundo. Entonces, si esto es revoluciones sobre segundo y D se refiere al diámetro de aquí a aquí, que debía haber trabajado mejor con radio, ¿no? Radio por velocidad angular, pero aquí tengo radio, diámetro sobre 2 radio, por pi, listo, el radio, y esto, revoluciones sobre segundo por pi, por 2 pi, nos da radianes sobre segundo. Por radio me da velocidad tangencial. Correcto. Es el diámetro. Si yo quiero, estoy hallando el U, pero espérate, pues, profesor, el U de la entrada, el U de la salida, porque el fluido va desde acá hasta acá. Entonces yo en cualquier sitio puedo hallar una partícula de fluido y ver su velocidad de arrastre, y su velocidad de arrastre, la velocidad del espacio móvil, que solo, según nuestra mecánica racional, es rotacional. Y entonces nos da velocidades tangenciales, su velocidad, solo velocidades tangenciales. Y es velocidad angular por radio. Aquí está. Diámetro sobre 2 por 2 pi n, si n es radianes sobre segundo. Muy bien la fórmula. Muy bien la fórmula si esto es el diámetro de un punto al punto simétrico, listo, en donde estoy trabajando la ubicación de la partícula fluida donde estoy hallando su velocidad de arrastre. Listo. Qué bueno, está bien. Qué bueno que te haya hecho ver que esta es la elemental velocidad de arrastre en un momento rotacional, que es solo rotacional de este particular espacio de referencia móvil. La mecánica racional lo resuelve, lo haría cualquier estudiante básico. Si trabajando esa mecánica racional, esto lo ve facilito. Muy bien. El conducto formado por los álabes no siempre es plano. Claro, el conducto no es plano. Claro, ¿cómo es esto? Aquí lo ves, sí, estoy como suponiendo que esta es, claro, el impulsor con los álabes, pero
hablando de impulsores, hablando de impulsores, hablando de impulsores, en bomba se ve mejor, hablando de impulsores, mira lo que te acabo de decir, es lo mismo, bombas, turbinas, pero claro, hay bombas, hay turbinas y varios tipos de turbinas. Mira, mira acá, ahí se nota bien, compañero, en esta mejor todavía. ¿Listo? Aquí entra el fluido y se abre radialmente. Esto es ese círculo, listo, cortado. Entonces, cortado veo. Y los álabes, cuando pasan, no, los álabes son inclinaditos, pero o sea, yo he puesto un plano que contiene al eje y he hecho rodar, girar el rotor y el álabe se ha pintado en el plano. Entonces me sale acá, esto y esto. Mira, listo, mira. Y acá el movimiento solo era ingresaba y de ahí se iba solo radial y tangencial por el giro. Pero acá se va, sigue un poco avanzando en la dirección del eje y también hace en la dirección del radio, radio, eje, eje, radio, radio, pero también tangencial por el giro. ¿Listo? A eso se refiere. En compara este impulsor y este impulsor. ¿Listo? Este impulsor dibujado lo veo en un plano. A este puedo, sí, se puede hacer una vista en el plano, pero su desarrollo exactamente, ¿listo? Esto además, ¿no? Tiene este impulsor así, entra y va hacia adelante. ¿Listo? Veamos qué dice entonces. A eso se refiere. A eso se refiere. A eso se refiere. A eso se refiere. ¿Listo? A eso se refiere. Ahí está. El conducto formado por los álabes no siempre es plano. No, plano. Es así, pero a veces es además de hacer así, o sea, el álabe curvo es curvo y hacia adentro. El conducto formado por los álabes, un conducto que no, que es visto como plano. Claro, el conducto visto como plano, si yo viera esta figura, ¿dónde está? Si yo veo esta figura, y es en el segundo en el que el fluido, además de irse radialmente, se va también axialmente, esta zona sería más adelante que esta, ¿no? Esto es la vista, pero no es un plano. Esta parte es más exterior a esta, ¿cierto? Porque es acá y de ahí se va yendo el radio y yendo hacia adentro, hacia él, eh, yendo un ratito, compañero. Y fue un parpadeo, volvamos. Fue un parpadeo, ¿no? Ahí estamos. Listo. Muy bien. El conducto formado por los álabes no siempre es plano. Además de tener, o sea, no siempre solo entra el fluido y se va radialmente en los impulsores de las bombas, sino también puede profundizarse yendo axialmente. Y esto, que sería el impulsor, también podría ser uno que tiene avance axial. Claramente no se, lo vemos así en el plano, pero realmente esta parte estaría más adelante que esta parte donde ya había una profundización en la dirección axial. A eso se refiere. El conducto formado por los álabes no siempre es plano o desarrollable en un plano. Ya, tranquilo nos quedamos con esa frase. La ecuación vectorial se cumple en cada punto del conducto para cada partícula fluida. Sí, listo, listo. El estudio del movimiento del fluido, esto es muy importante.
Hay velocidades absolutas, relativas y de arrastre, y tienen que tener un vector, son vectores, y es mejor dar un vector en 3 componentes, ¿ya? En 3 componentes. Fue un parpadeo. Continuamos. Muy bien. El estudio del movimiento del fluido se simplifica escogiendo un sistema de coordenadas, claro. Podría haber puesto sistemas de coordenados adecuados para estudiar los fluidos y sus velocidades dentro de una turbomáquina, ¿no? Muy bien. Uno de los sistemas referenciales es el sistema ER, EZA y EFI. ¿Cuál es ese? En las coordenadas cilíndricas, pues. En la dirección del eje pones el eje Z. Y en el plano perpendicular a Z, al eje de la turbina, pones, claro, estableces un contador del ángulo, ¿no? Y pones la coordenada, claro, el radio posición va desde, si quieres pones, de acuerdo a las coordenadas polares, ponías un X, Y, Z, pero ese no es. De ahí hay el radio vector, el vector posición hacia la partícula, ¿listo? Pero la proyectas, ¿listo? Y sale el ER y el EFI. El ER y el EFI es la componente en la dirección de la sombra, en la dirección del radio sombra del radio vector, y en la perpendicular en la dirección de la rotación, ¿no? En la dirección de un ángulo, listo, con que puede estar, tenemos un ángulo, listo, que va cambiando, ER va cambiando, listo, FI, claro, el vector posición nunca tiene componente en FI, solamente tiene en ER y en EZ. La velocidad sí tiene componente en ER, en EFI y en EZ. Claramente, amigo, que tenemos que saber mecánica racional ahí, no te lo vamos a simplificar, compañero. ¿Entiendes? O sea, si no hay un cortocircuito eléctrico. Por eso aquí la presentación de Matthijs, de Matthijs, de Fleiderer, ¿no? El mago de las turbomáquinas alemán, del Instituto Tecnológico de Turbomáquinas Clásica en la historia, ¿no? En el siglo pasado, ya que ha constituido toda esta tecnología tan presente, ¿no? Claro, es un sistema de coordenadas cilíndricas. Él no pone ER, Z y EFI. Te pone R, donde va a estar la coordenada R. A, donde va a estar la coordenada Z, y perpendicular a R en el plano perpendicular al eje. Listo, siguiendo el avance, Phi, y Phi se mide a partir de un plano axial. Entonces yo hago un plano axial. ¿Cuál es el plano axial? Ya me ve la turbina, cualquiera que quieras. En el eje un plano. Desde ahí medimos el Phi. Espérate. Ya. Esta va a ser una turbina Francis, una turbomáquinas. Listo, los álabes, ya. No me gustan estas representaciones de Matáis. No me agrada, han tratado de hacer una representación cortada, realística del sólido, ¿no? Pero me importa ya. Listo, por ahí en el impulsor está la partícula. Entonces yo pongo el A en el eje, ahí está el eje de rotación del impulsor. ¿Listo? El eje de rotación del impulsor. Listo, y ahí está A. Ahí está el eje, lo que llamábamos dirección A. ¿Cuál es dirección R? En el plano perpendicular al eje, ahí está, R. Y desde un plano, desde aquí está un plano, ahí hay un plano en donde lo pongo la mano para que parezca. Ahí está en el plano, aquí es una línea, esta línea del eje y esta línea de aquí, mira bien,
mi láser, forman un plano y desde ahí mido el phi, listo, y de ahí la ubicación de una partícula. Está a un phi de t, a un r de t y a un z de t, que es el a de t, ¿no? El z lo estoy midiendo en la dirección a, que la llamo axial del eje. Entonces, un punto cualquiera de fluido tiene la componente r, la componente phi. ¿Y cuál es la componente phi? Perpendicular a r. ¿Listo? El EFI es perpendicular a R, compañero. Ahí se trabajó con cuánta delicadeza, amigo. De verdad está a tu disposición en el curso de mecánica de fluidos. Perfectamente el manejo en coordenadas polares del vector posición para un movimiento absoluto, relativo, de arrastre. ¿Ya? Bien, bien lo trabajamos. Bien, otra hacía conversión, visualización física. Está, compañero, entregado para usted. Paras un ratito o un tiempo y vas para allá. Está. Entonces, claramente podemos, la velocidad de una partícula, la relativa, la de arrastre, la podemos dar en coordenadas R, en coordenadas A, o sea, Z, y en coordenadas phi, perpendicular. Profesor, aquí dice, profesor, aquí dice que, ¿no? Mira, el phi se mide a partir de un plano axial, claro. Cuando yo trabajo la coordenada cilíndrica, entonces trabajo en Z Z en el eje, en el plano hay una medición, el R, la sombra del radio vector, listo, sí, y alejada desde un eje que yo considero el X, en un plano axial, phi más phi más phi más R más Z, listo. Hasta que estoy haciendo esto, ¿no? Phi, no, X, phi, L es la sombra R, el phi, no, el A, sí, pues compañero, las coordenadas cilíndricas. Claramente, mira, las coordenadas cilíndricas, R, que es el R, A, que es el Z, y phi, que en verdad es perpendicular a R en el plano perpendicular a Z, a A, listo, el Fi, muy bien, midiéndose el phi desde un plano axial fijo, o sea, en el plano perpendicular al eje que va a estar el Z, pones un X para que desde ahí medir el phi. ¿Listo? Entonces tú en una coordenada esférica, en una coordenada das X de t, Y de t, Z de t, en las coordenadas cartesianas. En cambio, en las coordenadas cilíndricas me das el R minúscula de t, me das el phi de t y me das el Z de t. El vector posición no tiene componente en R de phi, en E de phi. Tiene solamente componente en E de R y en E de Z, o Z. Las velocidades iban a tener BR, BFI, BZ, coordenadas cilíndricas. Pero esas coordenadas cilíndricas son equivalentes a, a un sistema de coordenado cartesiano intrínseco. Cuidado con el nombre de sistema de coordenada, sistema coordenado cartesiano intrínseco. Cartesiano que vamos a emplear IJK, pero intrínseco quiere decir que lo vas a ir moviendo. No va a ser un IJK fijo. El punto 000 va a estar donde esté la partícula en movimiento. Eso dice. O sea, intrínseco. Que debimos haber estudiado, nosotros lo hemos hecho, la visión intrínseca que la roban en mecánica racional. Y ahí trabajamos con el normal, tangencial y binormal, que va cambiando de 000 a lo largo de la trayectoria, curva en el espacio. Y ahí van cambiando los T, los N, los B, el triedro móvil. Estamos, y por eso usamos las ecuaciones de Frenet, ¿no? Las ecuaciones que nos permiten hallar
con la excuación paramétrica de la trayectoria curvilínea, listo, en cada punto su versor T, su versor N, su versor B. Ahí descubrimos las coordenadas intrínsecas. Y ahora es raro, es una coordenada cartesiana intrínseca, porque va a estar en el 0, 0, 0 en cada punto de la partícula. Y ahí va a haber un IJK. ¿Y el I cuál va a ser? El I va a ser en la dirección de R. Sí. El J va a ser en la dirección del EFI. Y el K en la dirección del A. Entonces vamos a tener un I variable. I variable. Va a haber derivada de I respecto de T. Mecánica racional. ¿Cómo llegar a turbomáquinas? La tecnología de turbomáquina, los tecnólogos lo hicieron con ciencias completas. Sabían mecánica racional. Así es, hermano. Pero ahí está nuestra mecánica racional. El curso completo de mecánica racional está a tu disposición también, compañero. ¿Listo? Listo, compañero. Muy bien, entonces. Entonces, el plano, las coordenadas cilíndricas son equivalentes a las cartesianas intrínsecas, IJK, en que en cada punto tenga la dirección del radio, el I, o sea, lo dice muy rápido. Así lo he tomado del texto, ¿no? Como versión literal. En cada punto donde tengan la dirección del radio, I. Y el radio va variando, el I va variando en este caso. De la tangente al círculo, sea perpendicular al R, el J, o sea, en dirección del EFI. ¿No? Que te dice, ¿cuál es el I? La que tenga la dirección del radio. ¿Cuál es el J? De la tangente al círculo normal, al eje de la turbomáquina. ¿No? Tangente al círculo normal, pues en el plano, ¿no? Hay una partícula y hay un círculo donde es esa partícula en relación al eje. ¿Listo? En relación al eje, una partícula en un costado tiene un círculo. ¿Listo? El eje, en plano perpendicular, una partícula, hay un círculo ahí. Y ahí, claro, R, la sombra del vector R en un plano perpendicular a Z, a A o a A. Muy bien, entonces, sí, la mejor comprensión es el lleno axiomático. ¿Listo? No la sensación de saber. El libro, los clásicos, temen acá que tú no sepas mecánica racional y ven cómo hacerlo sin teniéndolo, no teniéndolo. No se puede sin tenerlo. Está claro, compañeros, que no se logró. Ni engañemos que se puede. No, de verdad, consolidar turbomáquinas sin mecánica racional y sin fluidos. Muy bien. Entonces el K de la paralela al eje de la turbomáquina es el K, en dirección de A, en la dirección de A. El I en la dirección de R. Entonces el IJK van variando, ¿no? El IJK van variando, ¿no? Muy bien. J tiene, ¿cuál es? En la tangente, pero en la tangente en la dirección de la rotación. Está orientada en la dirección de la velocidad absoluta de un punto del rodete. O sea, según rueda, en la dirección de las velocidades de arrastre, en las direcciones de las velocidades de arrastre. Es la dirección de J. El I del centro hacia afuera. El K en la dirección. Ahí ve, ya si ya está el I, ya está el J, por la regla de la mano derecha, la dirección del K. ¿Listo? Aquí se nota, ve. Mira, aquí le han puesto el I en la dirección del R. Si cambia la posición del fluido, pues será otro R, otro I. El J, tangente a la circunferencia que crea la partícula. O sea, en la dirección de E, phi. Listo, el J. Y el K, con la regla de la mano derecha, en la dirección del A, del eje de la máquina. Entonces, en estas coordenadas
IJK, que son es una coordenada cartesiano intrínseca, donde IJ van variando. Oh, cuidado, van variando. Si utilizas ese sistema de referencia para hablar del movimiento de estas partículas, tanto de la velocidad absoluta como velocidad relativa, como velocidad de arrastre en este IJK. ¿Listo? En este IJK. Triedro intrínseco de una turbomáquinas. En este caso de una Francis, ¿no? Aquí lo vemos en coordenadas cilíndricas. Coordenada en R, coordenada en Φ, coordenada en A, ¿no? Y ese es equivalente a IJK intrínseco. En cada punto hay un IJK. Sí, igual como haces normal tangencial. Es una coordenada intrínseca. Si no te habían enseñado, hijo, cuánto nos hubieran robado. Y perfecto, nos sirve. Y de intrínseca se pueden, ¿no? Se pueden llevar a valores en respecto a coordenadas no intrínsecas. Eso se estudia en mecánica racional. Bien, pero aquí, como turbomáquinas, para que no creas que estamos saliéndonos de las turbomáquinas, te estoy diciendo cómo vamos a dar la velocidad del agua, del fluido. ¿Listo? ¿Entiendes? La absoluta, la relativa y la de arrastre en IJKs. ¿Ya está? Ya está. Y eso es exactamente el ítem 176. La velocidad absoluta de una partícula tendrá en general tres componentes, la relativa y la de arrastre. A eso vamos a ingresar en este momento. ¿Listo? Listo. Oh, sí, no sé si ha salido largo o corto este cuarto video, pero creo que vale, apagas este y sumas y subes el quinto, parar y entrar a un video 5. Paramos y entramos a un video número 5. Con calma.